Hola, yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Incluscine, donde hablo sobre películas y a veces documentales referidos a temas que no suelen ser los más importantes en películas de mainstream. Generalmente voy a estar hablando sobre historias LGBT y es a eso a lo que me refiero. Pero justo hoy voy a hablar sobre una película de Hollywood. Así que voy a tocar ese tema de por qué, cómo y todo. Pero primero que nada quiero recordarles que me pueden seguir en Instagram con mi cuenta personal que es 0gram. Y si no, la cuenta del podcast que es Obsesine. Por ahí me pueden escribir y hacer sugerencias de cosas que les gustaría que hable en este podcast, en este spin-off de Obsesine. Pero hoy voy a estar hablando de una película del 2016, que incluso tuvo un par de nominaciones en algunos premios. Y está basada en un libro y se llama Carol. Está dirigida por Todd Haynes, que no tiene muchas películas, pero hasta el momento es su única película LGBT. Y bueno, como dije, es de Hollywood, es una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Yo le pondría la categoría de mantecol con salsa golf por el simple hecho de que es una película centrada principalmente en dos personajes interpretados muy bien por dos excelentes actrices que son Cate Blanchett y Rooney Mara. Solamente por eso yo la coloco en mantecol con salsa golf. Y después, bueno, voy a dar un poco más de detalles con respecto a cosas que me gustan y cosas que no. Les comento la sinopsis. Primero, esta es la historia de una fotógrafa, una joven fotógrafa que termina en una relación bastante íntima con una mujer madura en los años 50 en New York. Así de simple es la sinopsis porque la complejidad la vemos en las interpretaciones. Acá empieza la alerta spoiler y luego podemos hablar un poco más tranquilos con libertad y con spoilers de la película. Pero si no la viste, anda a verla ahora. Este es el momento de ponerle pausa al podcast para que te pongas al día con la película, que actualmente, al momento de salir en las plataformas este podcast, esta película Carol está disponible en Netflix. Te espero después de la alerta spoiler. Bien, ahora que ya viste la película, podemos hablar un poco más distendidos sobre Carol. Como ya dije, es una película de Hollywood, así que está de más decir que es una producción muy bien hecha con respecto a la ambientación de la época, así que no nos vamos a centrar en esto, aunque es un punto a favor porque en ningún momento nos distrae el hecho de que pensemos que de cosas que no sucedieran en ese tiempo. Por ejemplo, lo que más me importa acá es que sabemos y somos muy conscientes de que tiene una relación espantosa con su marido Carol, pero en esa época no se cuestionaba a la actitud del hombre, sino por el hecho de que ellos ya no querían estar juntos. Por lo menos ella ya no lo consideraba su marido, sino un ex marido con el que se estaba divorciando. Y desde un principio lo sabemos porque sabemos que están tratando de acordar una tenencia compartida de su hija, una nena de 4 años más o menos. Y durante la película vemos que esto se complica. En ningún momento vemos la independencia femenina o el empoderamiento feminista, porque es una época en la que todavía no se hablaba de la manera que se habla ahora, y son casi 70 años de diferencia. En la película directamente se hace notar, pero no lo vemos como tema central de la película.
sí vemos desde un principio que esto se va a tratar de una historia simple e íntima entre dos mujeres, que incluso tampoco vemos eh, la manera en la que la sociedad podría juzgarlas, porque como dije, es una relación íntima, algo que viven ellas dos por su cuenta, a puertas cerradas, y es la manera en la que ellas viven sus vidas también. El personaje de Rooney Mara, que es Therese, es una chica joven, tímida, que ella en realidad no tiene grandes aspiraciones, simplemente ella quiere ser fotógrafa se va animando a experimentar cosas en su vida de a poquito, no es ambiciosa. Y Carol es una mujer que en ese punto de vista la podemos ver como una ama de casa adinerada, porque tiene empleados en su casa, tiene una casa gigantesca, se hace cargo de su hija, con la que se nota que la quiere y que la cuida y la educa, tiene una buena relación con su hija, y tiene sus rutinas en las que sale a pasear, sale a comprarse cosas, sale a juntarse con su amiga Abby, que está interpretado por Sarah Paulson, y con la que sabemos que Carol tampoco tenemos que etiquetarla con alguna sexualidad, pero sabemos que tuvo una historia con Abby. Tal vez fue su manera de experimentar con otra mujer, porque de parte de Abby sabemos que ella aparentemente tiene una relación con una mujer. Entonces fue como ellas se llevan bien como amigas y se conocen desde los 10 años, y esa es la relación que tienen. Y también tienen cierta intimidad porque se conocen hace mucho, pero eso fue todo. Son indicios que vamos recibiendo de a poco en la película, y que nos da a entender de que sí, que hay un interés entre Carol y Therese. Therese, tal vez lo que podemos ver es que ella, al ser bastante retraída, no está del todo segura de qué cosas le gustan y de qué quiere, porque hasta en un momento, cuando tienen su primera cita, por decir de alguna forma, que van a comer a un restaurante juntas, Carol le pregunta si ese chico, que no recuerdo el nombre, creo que Frank era el chico que estaba obsesionado con ella, que él ya la trataba como si fuera su novia cuando ella ni siquiera sabía si lo quería. Le pregunta esto, claro, si ella quiere casarse, y ella dice: ni siquiera sé lo que quiero elegir en el menú, ¿cómo voy a saber si quiero casarme con él? Es como ella, en sus pocas experiencias, siendo tan joven, todavía no se planteaba qué es lo que quería, y está perfecto. Entonces Carol entendió que si llegara a pasar algo, lo que sea que pase, sería como una manera de que sea al ritmo de Therese, sin presiones, porque además Carol tiene sus responsabilidades y sus asuntos, sus quilombos propios, pero también tiene un gran interés por ella. Entonces le da la libertad de ser ella misma, y le propone, dice: bueno, yo el domingo estoy libre, te invito a mi casa, si quieres venir, venís a visitar en la tarde. Es como no se lo está imponiendo, le está haciendo una invitación, y evidentemente de parte de Therese, por más que es bastante ingenua, ella acepta porque este interés que tiene, yo le digo interés y no curiosidad, porque se nota en los ojos, en la interpretación que tienen las dos. Se nota que hay una conexión, una química, algo que las une, y las va atando a medida que se van conociendo más y que van pasando más tiempo juntas. Entonces en ningún momento se ve como algo forzado, o como que alguien tomó poder sobre otra. Y eso es re lindo, porque ver una historia tan fluida entre dos mujeres no es tan común en Hollywood, porque sí he visto otras películas, pero en Hollywood no es común, y creo que eso también se lo debemos al libro, porque en la película dura alrededor de 2 horas,
y es el tiempo suficiente para que no nos quede ninguna duda de cómo sucedió todo y de cómo se van solidificando ciertos vínculos, en especial el de ellas dos. La historia es así de simple. Carol va a comprar el regalo de Navidad para su hija a una tienda de juguetes donde trabaja Therese. Ahí primero empiezan a cruzar miradas y bueno, después obviamente Carol, al ver que hay cierta curiosidad, va hacia Therese y le termina comprando un juguete. Y seguramente fue, no sabemos, para mí que sí, fue intencional que dejó los guantes, por lo que después Therese encuentra una razón para comunicarse con ella, se los envía y así es como empiezan a juntarse, a verse, a conocerse, a hacerse amigas, a tener más intimidad, a saber un poco más de la otra y saber que entre ellas puede llegar a pasar algo, porque si bien Carol tiene sus quilombos, se ve que hay cierta responsabilidad emocional de parte de ella, en que ella no le está pidiendo a Therese que entre en su vida para salvarla o para complementar algo, sino que es una relación en la que las dos valoran la compañía de cada una, y Therese se anima también porque ella, dentro de las cosas que le gusta hacer, dentro de su incertidumbre y desde su experiencia de joven, va tomando ciertas decisiones que las hacen llegar a un punto en el que creo que las dos, cuando se dan cuenta, ya están dentro de ese círculo que es un amor real, como que va siendo cada vez lento, hasta en un momento en el que se dan cuenta y ya está, ya forman parte de eso y se dejan atrapar. Y lo digo así porque en la película también lo hace. Empieza tranquila, vamos conociendo a los personajes, vamos conociendo sus contextos y de repente, cuando nos damos cuenta, ya estamos dentro de una historia de amor. Y no es una típica historia romántica donde alguien tiene que coquetear y cortejar a la otra persona e invitarla a salir y hacer todo ese juego. Acá no, es el sentimiento puro, y lo vemos ahí. Yo por lo menos lo sentí de manera súper delicada entre las dos, porque primero que nada, por parte del guión, son personajes súper sólidos, súper entendibles y consistentes. Y de parte de las actrices, que evidentemente comprenden a sus personajes, comprenden la situación y comprenden lo que está sucediendo entre las dos de a poco. Como dije, es todo muy fluido, y cuando entramos realmente en el conflicto de la película, no es un antagonista que viene a destruir ese amor, por más que sí lo parece en un momento, sino que el antagonista es en cierto punto del paso del tiempo, porque si bien es una historia que no sucede por mucho tiempo, parece que son un par de meses, Therese todavía está madurando, está comprendiendo ciertas cosas en su vida, a darse cuenta de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y Carol, como dije, si bien ella tiene cierta disposición, tiene que hacerse cargo de algunas cosas, entonces es un sentimiento fuerte, pero no lo suficiente como para que la vida de ambas cambie rotundamente y dejar todo por ese amor. No es un amor caprichoso.
hay ciertas cosas que me gustan, ciertas cosas que no en esta película, pero las que no me gustan no son tan importantes como para ponerle algún punto en contra a la película. Insisto que eh, tiene excelente producción y la dirección es sutil, pero hay ciertas cosas que se ven lindas, hay encuadres que son hermosos cuando tienen su primer beso, que frente al espejo y cómo cruzan sus brazos y vemos que empiezan a formar las dos, empiezan a formar partes de una sola. También se ve como fluido de a poquito y de repente ya tienen su intimidad en la cama más de una vez y se ve como ellas disfrutan de conocerse y de explorar qué es lo que están sintiendo sin juzgarse. Algo que también quería remarcar, de cuando no está del todo claro si realmente es amor o no, que es al principio, que es cuando Carol invitó a Therese a su casa y llega borracho el marido, así como sin avisar, pensando él es el hombre y él puede entrar cuando quiera, y le hace vivir un momento incómodo a las dos, en especial a Carol, pero un momento bastante incómodo de machista nada más, por meterse ahí cuando sabe que no tendría que estar ahí. Entonces Carol, seguramente para no hacerla sentir peor aún, le dice a Therese que la va a llevar a la estación de tren para que se vaya a su casa, porque como que ya se cagó todo el clima. Entonces Therese acepta, obviamente, y en el tren se larga a llorar. ¿Por qué llora? No por sufrimiento, yo creo que se sentía avergonzada de que estaba sintiendo algo y tal vez podría no ser correspondido. Y probablemente esa haya sido su primera experiencia de amor, entonces por eso se sentía así, porque ella, al no saber qué es lo que sentía, estaba confundida y empezó a sentir miedo, decir, no sé qué estoy sintiendo, pero no me hace bien en este momento porque no lo entiendo. Hasta que, bueno, tiene una respuesta por Carol, y Carol le pide disculpas porque sabe que fue un momento incómodo y le dice que dijo, no, yo quiero volver a verte, quiero que nos sigamos viendo. Y le dice Therese, siento que necesito preguntarte cosas, pero no sé si te puedo preguntar eso. Y Carol le dice, sí, pregúntame cosas, pregúntame todo lo que quieras, porque sabe que Therese puede tener cierta confusión y Carol está dispuesta a ayudarla a sacarse esas dudas. Evidentemente lo hizo y es ahí cuando el sentimiento se hace como más fuerte. Además de que, bueno, está lindo tener una experiencia de que alguien que te gusta, con quien vos querés, hacer un viaje simple. Tampoco es que van a conocer a otro país, pero dan una vuelta por la ciudad, por otros estados. Y bueno, ahí viene la parte mala, que en este viaje obviamente el marido sabe que ella se fue porque no estaba en su casa, la fue a amenazar a Abby y a su casa también, pensando que Carol se estaba quedando ahí, y la manda a seguir con un investigador que parece sospechoso desde un principio porque tiene toda la cara de pervertido y no sabemos si o les va a hacer algo malo o viene a chusmear, y es lo que hizo. Él tomó como evidencia, grabó un audio bueno, con los métodos tecnológicos de ese entonces, obviamente. Grabó un audio de él al momento en que ellas tuvieron relaciones, porque él estaba siguiéndolas y ya la habían visto varias veces y él estaba en la habitación de al lado. Y esto complica todo porque hace que el marido de Carol tenga evidencia que en ese entonces
es válido, pero lamentablemente era válido. Pero hoy en día, por suerte, creo yo que no tendría sentido juzgar a una persona por hacer algo así. Pero se entiende que en la película de que para una mujer siempre va a ser más complicado que para un hombre un tipo de situación como esta, porque no fue infidelidad, ellos ya estaban separados, es por el hecho de que ella le decían que tenía cierto patrón de estar con otra mujer, y para eso la sociedad está mal visto y ante la ley en ese entonces también. Y esto era un riesgo para Carol porque podría perder la tenencia de su hija. Ella recibe una amenaza legal de parte de su marido de que van a ir a una audiencia y probablemente termine en juicio donde le quite la tenencia de su hija por completo. Por lo que el vínculo con Therese está ahí al borde del abismo. Y es ahí cuando entendemos que de esto se trataba la película, de una experiencia, de un momento de las vidas de ellas que vivieron con esa intensidad y probablemente les sirvió para con sus vidas, no tanto con la compañía de una con la otra, porque tal vez, ojalá pensemos que después de mucho tiempo se pueden haber cruzado otra vez y haber vivido una historia con libertad, pero la película va por este lado de este momento que vivieron ellas y en esa forma. Eso es lo que me quedó a mí de esta película, que me pareció muy linda y me gustó mucho ver una historia de este tipo con ese tipo de producción, y en este país que no suele traernos películas con mucho amor, sino de siempre generalmente las historias de amor entre mujeres están llenas de sufrimiento y de frustración, pero no es el caso de esta historia. Así que si no la vieron y escucharon todo este podcast, espero que tengan las ganas de quererlo ver porque vale la pena. Yo valoro y pongo en primer lugar las actuaciones de ellas dos porque son muy buenas actrices, en especial en esta película. Y si ya la viste y te gustó lo que yo dije o no te gustó, lo que sea, me puedes escribir por Instagram. Como dije al principio, mi cuenta personal es 0gram y la cuenta del podcast es Obsesine. Yo soy Cero y esto fue Inclusine.